Sí. Bueno, Jorge Rick es diplomado en fisioterapia por la Universidad de Valencia de los años 93 a 96, director de la Policlínica Fisioterapia FisioRay, experto en fisioterapia deportiva y traumatológica, experto en terapia de puntos gatillo, punción seca desde el año 98, máster en terapia manual, experto en electrólisis percutánea musculoesquelética ecoguiada, experto en terapia con neuromodulación musculoesquelética, experto en ecografía musculoesquelética por la Universidad Francisco de Vitoria, profesor máster en fisioterapia deportiva de la Universidad Cardenal Herrera Valencia, profesor de título experto en neuromodulación percutánea y técnicas invasivas, también de la Universidad Cardenal Herrera, profesor de electrólisis percutánea en el Colegio de Fisioterapia de Valencia y, y Andalucía, profesor de curso de ecografía. Bueno, Jorge, es un agrado tenerte acá y gracias por eh, tu bondad de poder darnos este pequeño webinar a este grupo de interés en ecografía GIE Chile, en el cual estamos atentos a escucharte y aprender más de ti. Así que adelante, Jorge. Perfecto, bueno, un placer, para que se me ha cruzado, un placer estar con todos vosotros. Tengo buenos recuerdos de mi última estancia ahí en Chile y eso, a ver si podemos cuadrar para volver. La verdad es que estuve muy a gusto, tengo buenos amigos. Con Andrés hablo bastante a menudo también por las redes sociales y por WhatsApp y demás. Y bueno, es un placer poder compartir conocimientos. Y porque, bueno, como me estaba escuchando ahí, pues yo creo que tengo unos años y he tenido la suerte pues de empezar casi todas estas técnicas en España, empezando por la punción seca, que soy un enamorado de la punción seca, que continúo llamándole punción seca o puntos gatillo cuando mi percepción de la cosa ha cambiado, pero me formé con Robert Jervin, el discípulo del doctor, la doctora Trave y el doctor Simons. Tengo el libro del doctor Simons firmado por él con 80 años incluso. Y yo fui un enamorado de la punción seca hasta que después, 10 años después, vi un ecógrafo. Y cuando vi un ecógrafo se me iluminó todo para saber lo que estaba pinchando por debajo. Pero claro, primero me servía para saber pinchar, pero mi inquietud era poder ver la patología. Y por eso al final yo digo que no me he inventado casi nada. Siempre lo que hago es formarme, igual que estáis formando vosotros, e intento ir sacando conocimientos. A día de hoy en la clínica para la cena de Navidad de ahora somos 29 personas. Tenemos dos médicos, un médico deportivo con el cual empecé haciendo ecografía, que él me enseñó, y ahora tenemos un radiólogo intervencionista. Y con esto hemos conseguido mejorar mucho nuestros conocimientos y nuestra práctica diaria. Entonces, todo esto más o menos que vais a ver aquí, al final es un consenso. Tengo millones de casos, tenemos 7 teras de imágenes en la clínica, tenemos 30.000 pacientes censados en la clínica y de esos 30.000, 20.000 se le ha hecho ecografía. Entonces, yo creo que podríamos estar aquí una semana poniendo casos de aductores. Tengo aquí a veces me gustaría meter más, pero por no ampliar más las charlas y demás, y yo creo que todos tenemos la obligación moral de ir formándonos unos a otros para poder compartir esos conocimientos. Así que bueno, sin más, vamos a darle un poquito de velocidad a esto para que no se haga pesado también. Si no, me imagino que habrá otra reunión puesta si nos pasamos de tiempo. Y bueno, al No, no. principio, por poner un poquito de orden, los aductores, esa musculatura que se inserta en la zona del pubis. Tenemos varios aductores, el aductor largo, el aductor corto, el recto interno, el aductor mayor, que yo digo que soy un enamorado del aductor mayor, ese gran olvidado de la fisioterapia y de la ecografía, que nos da muchas, muchas alegrías. Eh, lo dicho, toda la musculatura, esto es parte anatómica, que creo que ya todos vamos demasiado avanzados. A mí me gusta siempre buscar la estructura de referencia de cada zona. Lo primero, pues eso, el buscar el tendón del aductor largo, el recto interno, a ver si lo puedo sacar aquí el puntero, que no lo veo, que creo que no se está moviendo, sí. El recto interno,
el aductor corto, que es corto, que al final hay un gran desconocimiento de la gente joven viendo que el aductor corto no lo acaban de encontrar normalmente. Eh, a ver por qué no se pasa esto. Aquí. El aductor corto que es corto, que se inserta en la rama inferior del pubis. El aductor mayor, lo dicho, el gran desconocido y el que creo que deberíamos prestarle más interés. El recto interno, un músculo muy fácil de poder ecografiar, en el cual lo único que tenemos que hacer es un barrido a nivel distal y sobre todo darle importancia a ese tendón intramuscular que tiene, el cual utilizan los traumatólogos muchas veces para las operaciones quirúrgicas. Eh, el pectíneo, sobre todo, que es un músculo que le da hace el paquete, que acompaña al paquete vascular y que me pasé 10 años pinchándolo a ciegas y que no quiero pensar la cantidad de veces que pinché el paquete vascular por no haber hecho un buen estudio ecográfico, en el cual con el paso del tiempo he visto que hay mucha variabilidad anatómica en el cual los vasos pasan por encima de ese músculo pectíneo, por aquí encima, y muchas veces nos los podemos llevar por encima si presionamos de encima con la sonda. Si hablamos de la posición de exploración, tal como veis en el dibujo, a mí, aparte de ponerla en tensión, me gusta poner siempre un rulo por la parte de abajo de la rodilla para intentar relajarlo, sobre todo cuando hay patología muscular, porque al final la postura al final suele ser bastante incómoda y sobre todo lo que tenemos que buscar es la imagen del sol. La imagen del sol en el cual, a ver, yo creo que hay algún micrófono abierto por ahí. Creo que hay alguien con un micrófono abierto. A ver qué tenemos por ahí. Perfecto. Entonces, la imagen del sol de Ramón Valios yo creo que es una de las imágenes referentes para poder encontrar todos los diferentes músculos y importancia desde que empezamos dando la ecografía a estos paquetes neurovasculares que pasan entre los tres aductores. Esto es muy importante para poder entender después la patología que podemos encontrar, sobre todo si tenemos el aductor largo con su propio tendón y cuando lo dividimos con el aductor corto y el aductor mayor. Por aquí en medio pasan los nervios obturadores que nos van a dar mucha alegría en el tratamiento de toda la musculatura. De hecho, es un lugar de punción, de neuromodulación, en el cual vamos a encontrar muchos beneficios para el paciente actuando sobre esos nervios que pasan por ahí. Debajo del pectíneo también encontramos la rama principal del nervio obturador. Soy un enamorado de este nervio siempre que tenemos patología del pubis. Como he dicho, la imagen del sol. En este caso tenemos un aductor largo en la imagen de la izquierda con las letras amarillas y en el de la derecha, si os fijáis, tenemos un aductor en el cual ya tenemos una imagen patológica. ¿Por qué? Porque estamos viendo una imagen hiperecoica con un borrado de ese patrón fibrilar del tendón, con un engrosamiento de ese tendón y que nos va a llamar la atención por eso, porque es una imagen crónica, el cual no tiene un edema blanco alrededor. Lo dicho, el pectíneo está pegado también al paquete vascular. Fijaros de aquí como por la presión de la sonda, pese a ser una imagen panorámica, ya tengo una vena comprimida. Solo que me vaya un poquito más a distal, esta vena se va a colocar encima del pectíneo y no podremos, hay veces que por la sombra de refuerzo posterior podremos visualizarlo mejor, pero lo que es la punción y todo el tratamiento sobre el pectíneo es bastante complicado si no tenemos como referencia esta vena. Por aquí encima también encontramos muchas veces ganglios que nos tienen que limitar la punción por esa zona. Y lo dicho, por la zona de aquí abajo, justo en la zona más profunda del pectíneo, encontramos la rama principal del nervio obturador, el cual yo siempre trato en toda la patología de los aductores. Siempre consigo neuromodular la zona y baja el dolor estrepitosamente y la movilidad incluso, y os animo, si no estáis formados en la neuro, a poder trabajar sobre esta ramita que da muchas alegrías. El movimiento de la pierna es muy espectacular, se produce un gran movimiento, pero tiene muy buenos resultados clínicos. Aquí yo siempre hago la parte de la broma de Paquirri. Paquirri fue un torero español de ya hace unos cuantos años que fue
bueno, falleció por culpa de un toro avispado que se llevó la femoral. Y por eso le digo siempre que vayamos a pinchar a la femoral, intentar no llevarse esa vena que al final nos podemos llevar un disgusto. En nuestro caso, con nuestras agujas, fijaros, aquí tenemos arriba un ganglio, con el istmo, que lo tenemos aquí todo bien marcadito. Entonces, para pinchar aquí nos llevaremos la vena y para llegar al pectíneo. Por lo tanto, es una zona sensible que hay que tener en cuenta y porque incluso por aquí, por esta zona, pegado a los vasos, veremos más adelante que tendremos una patología y habrá que controlar ese paquete vascular para no llevárselo por delante cuando hagamos intervencionismo. Lo mismo, aquí tenemos un vídeo donde, a ver, perdón. Tenemos un vídeo donde podemos ver el paquete vascular, cómo está por encima del pectíneo y se sitúa por encima, en el cual tenemos que tener mucho cuidado para no llevárnoslo y poder llegar a esta zona de actuación sobre este músculo. Esto sería lo que valoraríamos cuando hacemos la formación básica, toda la musculatura que le hemos visto, y ahora nos vamos a meter ya en materia para ver las lesiones. ¿Dónde están todas las patologías o en qué músculo están todas las patologías de la zona de los aductores? El principal músculo que se lleva toda la patología es el aductor largo. Es el gol estándar y el que habría que tener. En este vamos a tener ciertos lugares de lesión. Esta es una imagen del libro de Iriarte, Pedret y Valius, que entiendo que más de uno lo tendrá y supongo que estaréis al corriente, desde el año 2019, relativamente nuevo, en el cual tiene unos dibujos muy chulos, como veis, y al final, ilustrativamente está muy bien porque nos hace la referencia donde están todas las lesiones del aductor largo. Si hablamos de la primera lesión que podemos encontrar, hablaremos de lesiones, siempre a mí me gusta la clasificación de Valius y compañía, donde hablamos lesiones insercionales, donde el tendón se inserta al pubis, donde el propio tendón es el que acaba sufriendo. Acordaros que el aductor largo también tiene vientre muscular que inserta en el pubis y eso será muy importante para ver la patología. En este caso tendremos dos tipos de lesiones de la inserción, las lesiones agudas por avulsión, y esto habrá que tener en cuenta mucho a la clínica del paciente, como veremos a continuación. Y después lesiones crónicas, que ahora han estado de moda por la lesión de Yamin Yamal, el jugador del Barça, el cual creo que ha sufrido esta lesión y al final se le acaba haciendo intervencionismo, incluso electrólisis aquí en España también, por lo que tengo entendido. Y todo esto acontecerá justo en la inserción del tendón con el pubis. Estas lesiones, como veremos, después hablaremos de ellas, tienen mal pronóstico y demás. La siguiente lesión que vamos a encontrar es la lesión miotendinosa proximal. La lesión miotendinosa proximal es la que acontece alrededor del tendón y está rodeado por músculo. En este caso ya no está en la inserción, por lo tanto, a nivel de tiempos de return to play, se acortarán los tiempos, pero son lesiones también que si afectan al propio tendón, pues podemos tener problemas. La siguiente lesión que vamos a encontrar es el final del tendón central o distal que acontecerá en el número 3, como podemos encontrar en el dibujo. Y esto lo que va a hacer es un arrancamiento, como si fuera un septo del recto anterior del cuádriceps, donde se produce un arrancamiento del tendón sobre las fibras contiguas. Ya veremos la evolución y el return to play de este tipo de lesiones, que también tienen bastante que ver con el número 4, que estaríamos hablando de lesiones miofasciales o, como dicen últimamente las nuevas nomenclaturas, las nuevas clasificaciones, lesión mioaponeurótica, porque hablamos de la aponeurosis que recubre al músculo, que acaba formando final inserción en los huesos. Yo continúo llamándole miofasciales porque a nivel didáctico es más fácil entender que tenemos una fascia, el envoltorio alrededor del músculo y demás. Los peores pronósticos siempre serán lo que afecten a un tendón, generalmente. Y ahora vamos a ir desgranando poco a poco este tipo de lesiones. Clasificación de varios colaboradores, desde el 2012 que ya la llevamos actuando. De hecho, en la clínica todos los fisios hablamos del mismo idioma y cuando viene un paciente etiquetamos el tipo de lesión. ¿Para qué? Para que todos hablemos del mismo idioma y cuando pasamos pacientes o vamos a hacer una readaptación, entendamos los tiempos de recuperación y los return to play que son bastante claros y concisos. La primera lesión que podemos encontrar, la rotura avulsión parcial o total, veremos que lo que tenemos es un arrancamiento de la zona del tendón, pero que no ha llegado a separarse. Es una afectación, pueden haber roturas parciales, pequeños gaps dentro del tendón.
La siguiente lesión encontraremos una desinserción parcial, donde puede haber un trozo de tendón desinsertado y un trozo de músculo. Y la última que podemos encontrar, que es la más grave de todas, es la desinserción total, cuando se separa, o como yo digo muchas veces, cuando se autoopera el deportista el mismo al desinsertarse el tendón de la zona del aductor. Esta imagen es una imagen que me gusta mucho porque son lesiones que cuando compruebas la ecografía hoy en día cada vez va más de la mano de la resonancia magnética. Y si esta persona, aunque veamos que tiene, se mantiene la aponeurosis y se mantiene la inserción del tendón sobre la zona del pubis, si esta persona me dice que ha notado un pinchazo en la zona insercional en un mal movimiento, aunque yo vea la morfología que está correctamente mantenida y que aunque vea pequeñas zonas muy hiperecoicas en la zona de inserción, voy a sospechar que hay una rotura parcial de la zona. De hecho, muchas lesiones de este tipo las comprobamos con resonancia magnética y vemos esa zona hiperintensa que nos confirma que ha habido una pequeña roturita parcial. Muchas veces la ecografía, por la zona y por la calidad de los ecógrafos, como hablábamos antes, son zonas que no permiten ver, visualizar perfectamente la inserción en estos lugares. Por eso, en este caso, hay que conjugar la clínica con la imagen. Y si la clínica es de rotura y vemos una pequeña zona que nos haga sospechar, o bien confirmamos con resonancia, o bien pues lo trataremos ya directo como una rotura parcial. En este caso, en el caso que veis de la imagen de más inferior, sí que vemos una zona más hipocoica en la zona del tendón, veo un engrosamiento del tendón en toda su parte, es una imagen más patológica que la parte de arriba, pero continúa siendo una rotura parcial, donde veo pequeños gaps y pequeñas zonas de afectación. Si os fijáis en esta zona, en esta imagen de al lado que me la dio un compañero, Edu, fisio que estuvo en el Manchester City con Guardiola unos cuantos años, ha estado en la Real Sociedad de Fútbol. Tenemos un buen grupo también, igual que tenéis vosotros, unos cuantos aquí, donde intercambiamos casos, me la pasó. Y fijaros cómo es una rotura donde ha habido una rotura también de la parte muscular, aparte de la tendinosa, donde ha habido ya un gran sangrado. Todas estas lesiones pueden catalogarse de roturas parciales porque no se ha desinsertado totalmente el tendón. Si os fijamos aquí, tenemos un vídeo, fijáis cómo hacemos el barrido de la zona de inserción y vemos pequeños gaps y pequeñas roturitas. De hecho, en otros estos tratamientos, a mí me gusta la combinación de la electrólisis y el PRP, en combinación con los médicos, es lo que tenemos más éxito. Las roturas que afectan a la desinserción del tendón, en estos casos podemos hablar de un par de meses o de meses, dependiendo de la gravedad, como estábamos diciendo, el tipo de las imágenes. ¿Eh? Son imágenes feas que cuestan y si no tenemos equipos de alta gama muchas veces pasan desapercibidas. Lo importante, ver si se mantiene la morfología de todo el tendón o si se acaba, como veremos a continuación, arrancando el tendón desde la zona de inserción. Aquí en la parte izquierda de la pantalla podéis ver la zona del pubis y vemos cómo el tendón se ha desinsertado e incluso lo que tenemos es el tendón destensado, toda la imagen hiperecoica, cómo lo tenemos todo destensado. Y encima tenemos una zona hipoecoica donde pues, nos señala que hay una separación, pues me imagino está medido aquí directamente porque es una imagen panorámica, esto es de un compañero también que me la pasó para que la pudiéramos ver. Y si hacemos el estudio eh, en ecografía con un vídeo, un corte transversal, fijaros cuando subo arriba del todo, tengo esa pequeña desinserción y tenemos el muñón alrededor. Importante valorar también esta imagen hiperecoica del líquido que tengo dentro. Eso siempre suele contrastar como que es sangre cuando son fases agudas. A medida que el tiempo va pasando y las semanas van pasando, si nos llegan pacientes que han sufrido ese tipo de roturas, veremos que son roturas donde la zona hiperecoica dentro del líquido desaparece y se quedan zonas hipoecoicas porque la sangre acaba precipitando. ¿Vale? Son casos bastante importantes en el cual estos tiempos del return to play estaremos hablando de 4 meses y medio hasta 5 meses incluso para volver a la práctica deportiva del fútbol, que es como pondremos como deporte un poco de referencia para el return to play.
¿vale? Esto es una imagen para que también cambiamos. Yo trabajo siempre con General Electric para que veáis también el tipo de imagen con un Canon, un Amplio, con equipos de alta gama, donde fijaros cómo la calidad de este equipo con este tendón vemos pequeños gaps también en la inserción que nos hacen hablar de pequeñas roturitas. Entonces, por eso es muy importante lo que hablamos al principio de la charla, tener un buen equipo con unas buenas condiciones de resolución para poder encontrar estas zonas hipoecoicas que nos hagan sospechar de que tenemos pequeñas roturas intratendinosas. Canon trabaja muy bien las sondas de stick, las sondas pequeñitas para poder ver, tiene una imagen de muy buena calidad y para muestra, pues ahí tenéis una rotura parcial en la zona de inserción. Fijaros esta imagen también, muy llamativa. Fijaros el derrame que tenemos, que incluso estamos viendo cómo ha desinsertado el tendón y parece que tenemos el muñón aquí flotando y todo lo que tenemos alrededor es sangre que se va quedando acumulada. Esta sangre siempre nosotros recomendamos siempre sacarla porque es la manera de que tengamos el menos tejido cicatrizal y de mejor calidad y que antes y que no se retrasen más los tiempos de recuperación. En España hay una gran moda ahora del CrossFit y del Aerox. No sé si en Chile ahora se estará poniendo de moda también o no, pero hay mucha patología cuando la gente hace la zancada. Uy, cuando hace la gente la zancada cambiante y en un movimiento de estos de un squat hizo, hizo un desgarro. Esto es bastante común en la gente que hace CrossFit y Aerox. Fijaros la imagen, cómo se queda en medio el muñón y se queda flotando alrededor directamente. Es un gran sangrado. El tratamiento para esto, como estáis viendo, lo ideal es la extracción. El médico entra con la aguja, intentar en las primeras fases, sobre todo para mejorar la clínica, y normalmente no es suficiente con una sola extracción, sino que hay que realizar varias. Como veréis a continuación. De hecho, las imágenes son muy llamativas. Fijaros que es un derrame que baja por toda la pierna y fijaros la cantidad de líquido que sale. Nuestro radiólogo trabaja ya con llaves de paso para poder sacar, a medida que van pasando las extracciones, el color cada vez es más rojo, eh, más claro. Al principio es sangre oscura, pura y dura, y a medida que va pasando hasta ir casi del color amarillo, ¿vale? Jordi, te puedo hacer una. Eh, sí. Disculpa, no sé si los demás colegas lo comparten, pero acá en Chile el equipo médico es reacio a a extraer este contenido hemático cuando tenemos grandes desgarros. Otra alternativa, otra posibilidad, ¿tú has visto, no sé, la compresión o otro tipo de forma para tratar de combatir este contenido hemático tan grande? ¿O solamente la única posibilidad es sacarlo? Mira, cuando tenemos esta cantidad de líquido tan grande, mi experiencia es que si no es mucho, con electrólisis podemos conseguir reducir, porque la electrólisis tiene un poder desionizante y cuando hay poco líquido, pues con eso podemos estar. En España, yo no sé ahí si podéis tener la opción, nosotros hacemos electrólisis con dos tipos de agujas. Una aguja que es bipolar y una aguja que es la que hacemos la electrólisis que estamos acostumbrados todos a hacer. Hay un aparato nuevo que es la EPTE y la EPTE bipolar tiene una aguja que solo hace electrólisis en la punta de la aguja. Por lo tanto, como no quema la piel o no tiene la sensación de quemazón de la piel, yo puedo estar 6 o 7 minutos a 6 o 7 miliamperios dentro de un hematoma haciendo electrólisis. Con el paso del tiempo eso va cambiando el pH, porque lo tenemos comprobado y constatado, y conseguimos reducir. El problema es que cuando hay tanto, necesito hacer tantas sesiones de electrólisis para poder disminuir eso que es inviable. Antiguamente en España pasaba eso. Los médicos no han querido sacar por el riesgo de infección. A día de hoy, en España, eso está ya denostado y todos los traumatólogos, los nuevos, de las nuevas generaciones y todo, están pro la extracción. De hecho, cada vez yo ya doy muchos cursos en España en los cuales acuden traumatólogos para formarse en ecografía y para poder hacer estas extracciones. De hecho, nosotros aquí tenemos 3 o 4 traumas que lo hacen. Nuestro médico, los dos lo hacen. Y de hecho, nosotros con lo bueno que tenemos con el radiólogo, si veis esta imagen, esto es un advocat en el cual tiene una punta
metálica, que es la que agujerea, y después se hace la extracción dejando el tubo de plástico dentro, la cual es una zona menos lesiva, menos riesgo y demás. La cuestión, medidas de asepsia, como veis, con un paño, con guantes, con funda, hacerlo todo correctamente. Y hasta ahora nosotros llevamos, no sé, desde el 2007 haciéndolo porque hemos estado metidos en el fútbol y no hemos tenido ningún caso de infección. Que ya toco madera, pero más que la mesa donde estoy tocando es de madera, para que no nos pase. Y al final es de enseñar a esa gente, a esos traumas, a hacerlo. De hecho, a nivel médico aquí en España no hay ningún problema. Ok, gracias Claro, acá lo más que no queda es que le hagamos mucha compresión a ese paciente. Un vendaje elástico o un elemento compresivo, porque te vuelvo a repetir, el equipo médico hoy día, el 2025, es muy reacio a extraer el contenido hemático. Por lo menos, Yo les por lo menos remitiría que se formaran mejor. sí, y la misma respuesta a la que tú me das. Dicen, no, que la posibilidad de infecciones son muy grandes, entonces no, evitamos eso. Que se Pero organice el médico, que se organice ahí, es pega tuya, cómo lo vaya a ablandar, cómo lo vas a sacar. Claro, la tú piensas que electrolisis, cuando pinchan un Voltaren al culo, un antiinflamatorio al culo, es el mismo riesgo, el mismo, no hay mucho más. Sí que es cierto que hay algunos derrames, como el tipo Morel-Lavallée, en la parte lateral de la cadera, que son por caídas, que lo tienen muchos ciclistas, triatletas, que sí que hay una erosión en la piel. Y la misma erosión es la que infecta el derrame. Pero en estos casos es como si hicieras una artrocentesis de una rodilla, es lo mismo. La cuestión es hacer todas las medidas de asepsia. Y si tienes duda del líquido que salga, que esté infectado, porque hemos encontrado muchas infecciones. De hecho, nosotros ahora, Mariano y yo, tenemos un curso llamamos Red Flags o buitres, porque tenemos muchas cosas que encontramos de infecciones, historias dentro con personas. Pero eso hay que sacarlo. Les que adelantas un montón el return to play, o por lo menos no le alargas mucho más. Y de hecho, lo que recomiendo sobre todo es que no lo calentéis. Esos derrames no se pueden calentar. Todo lo que sea calentarlo lo vais a perpetuar en el tiempo. O sea, la diatermia tiene que ser atérmica, aunque lleve un mes. Si no, eso no se reabsorbe nunca. Llegará a cicatrizar. Si lo comprimes, lo bueno que puede pasar es que rompa y le llega hasta el tobillo el derrame. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Las lesiones crónicas, lo dicho, vamos a encontrar zonas desestructuradas, pero no vamos a ver grandes gaps. Y para eso la clínica es la que manda. Lo importante, visualizar o entender el problema del deportista, saber cuál ha sido la clínica, si es un dolor súbito o ha ido en progresión, y después los otros tratamientos muy invasivos en toda la zona y demás. Después, la segunda lesión que nos vamos a poder encontrar, que es de la más frecuente que solemos encontrar, son las lesiones miotendinosas. La lesión miotendinosa proximal, ya estamos hablando que no es la zona de inserción, sino que la tenemos ya a unos 3-4 centímetros de la inserción en el tendón. Suelen ser de mejor pronóstico, pero pues si hacemos un corte a esa altura, encontraremos que tenemos el tendón dentro del aductor largo y lo que veremos es una imagen de edema alrededor. La imagen del sol es la que tenemos aquí. Si hacemos un corte a esa altura, vamos a encontrar este tipo de imagen. Este tipo de imagen es la que nos tiene que llamar la atención. Importante de esto, y para eso creo que voy a haceros un dibujito por aquí en medio, que yo creo que se verá, confirmarme que se ve el dibujo, aunque no pinte yo muy bien. Esto vamos a hablar que será un septo, como este que estamos pintando por aquí. Y cuando tenemos un corte longitudinal alrededor de este tendón, igual como lo que podemos ver por aquí debajo, tenemos lesiones que pueden afectar al alrededor del tendón, como vemos en el dibujo. A esto le llamaremos lesiones paraseptales, pero si se nos afecta el tendón y se nos rompe el tendón, que afecta al tendón, que se rompa del todo, llamaremos lesiones septales. Ese tipo de lesiones son de muy mal pronóstico. Lo importante, si con ecografía o con el ecógrafo que tenemos es suficiente el... a ver, que vamos a borrar esto, si me aclaro con esto. Sí. Si es suficiente con el ecógrafo que tenemos para poder valorarlo, pues perfecto. Pero
será muy importante saber el tipo de lesiones. Si tengo un agujero como que el que vemos en este caso, donde hay una solución de cuidado, de solución de continuidad del tendón, estaremos hablando que por lo menos estará el paciente unos 2 meses de return to play, porque ha habido una sección del tendón. Estas lesiones que afectan al tendón como tal son de mal pronóstico. No estamos hablando de 4 meses, pero un par de meses seguro. A medida también es más proximal a la zona de inserción, peor pronóstico también. Entonces, siempre valorar si la lesión es septal o la lesión es paraseptal. Vamos a ir a una serie de casos, nos vamos a hartar a ver casos, porque después encontramos esto. Esto es una lesión paraseptal. El paciente notó un pinchazo. Y aunque la imagen no lo aparente, toda esta zona es la musculatura de un corte transversal del aductor con su tendón justo por aquí en medio, y lo que tenemos es un pequeño edema blanco y perecoico alrededor. Esto está confirmado con reso, no la tenéis puesta ahí, pero tenía un edema. Esto es una lesión paraseptal. Cuando hay un mecanismo lesional de un pinchazo en la zona aductor, aunque no la veamos, sabemos que está roto. Entonces, siempre que veamos una pequeña nebulosa blanca y perecoica alrededor del tendón, eso va a ser un mal pronóstico. Posiblemente, bueno, mal pronóstico. En este caso es buen pronóstico porque en 3 semanas ya estaba jugando. Lo paras una semana, le haces recuperación 2 semanas y lo vuelves a poner sin ningún problema. Si no lo paras a tiempo, es cuando empiezan los problemas. Por eso es importante valorar alrededor del tendón. Entonces, siempre que veamos esta zona está bien, la parte de arriba es la que tenemos. Esta es la mínima lesión que podemos tener alrededor del tendón. Y esto es una típica lesión. De hecho, este paciente tuvo la lesión un viernes. El sábado medio entrenó, medio cojo, y el domingo jugó y el domingo se acabó de romper. Esto es una lesión paraseptal. Esto fueron 2 meses de recuperación. El tendón se ha partido. Entonces, si fijáis el lado sano, el lado afectado, si hay dudas para saber si hay más afectación del tendón, tenemos que ir a recurrir a la resonancia magnética. Pero con ecografía normalmente en estos casos, en todo el mundo del fútbol, lo solemos sacar adelante, y porque con el paso de los días también vamos viendo cómo el edema se va reabsorbiendo. ¿Vale? Mirad qué imagen tan bonita, la comparativa entre el lado sano de la imagen de la izquierda con la de la mano, la de la parte derecha. Aquí una lesión también más insercional también, con peor pronóstico. Todo lo que sea más cerca de la inserción vamos a encontrarla de peor pronóstico. Otro caso por aquí, hacer siempre comparativa entre los dos. Mirar también si son lesiones agudas o son lesiones ya crónicas donde va cicatrizando, y valorar siempre el tendón, que el tendón no tenga una solución de continuidad, lesiones septales o paraseptales. Aquí otro caso donde es una lesión del septo. Fijaros que aquí está cortado, ha desaparecido. Y de hecho, siempre encuentro la imagen, muchas veces se repite esta misma imagen con una imagen que sea un rectángulo donde hay una solución de continuidad. Esto estamos hablando de 2 meses, donde aquí toda esta zona es la zona del derrame, es zona de sangrado, y suele dar bastantes problemas. Este es un caso muy chulo, que digo yo, porque fue en la época de la pandemia, donde el primer día que dejaron salir a la gente a la calle, este fue un triatleta que salió con bicicleta, se cayó, se rompió la clavícula que ya tenía operada con la placa, y al mismo tiempo se hizo una rotura de fibras. Aquí nos dejaron salir el 5 de mayo, creo que fue, a la calle, después de estar todo el tiempo allí cerrados. Al mes se dio cuenta que tenía la rotura. Si os fijáis, la rotura es una rotura que ya pasa un tiempo, está cicatrizando, se ha formado la pared de la cicatriz, aquí en la imagen de la izquierda, donde tengo una zona hipoecoica que llega incluso casi hasta la inserción, desde la parte de miotendinosa hasta la zona de inserción. Y el chico, cuando al mes que ya de la clavícula le permitía empezar a hacer ejercicio, fue cuando empezaron los dolores más, porque se estaba preocupando más de la otra. Por eso es importante también los tiempos y ver la evolución. Otros casos que pueden pasar también es un músculo que suele calcificar, no es lo más común ni lo más frecuente, pero fijaros qué pedazo de calcificaciones y demás. De hecho, también os informo, mi próximo reto, yo no soy científico, no publico, pero lo que quiero hacer es una revisión sistemática de cientos de casos donde había miositis
para saber con el tiempo qué ha pasado con esas miositis, si a los 5, 6 o 7 años o 10 años aún continúan estando esas miositis o se han reabsorbido y han desaparecido. Ese es un poco mi próximo reto, intentar citar a gente que tengo de hace años que los tenemos para ver ese tipo de calcificaciones, cómo acaban pasando. Fijaros qué calcificaciones con esa sombra acústica y que suelen calcificar bastante rápido, ¿eh? En estos casos. Pasa también como en la rodilla, en la calcificación de Stieda también, que es bastante común. Muy bien, vamos por más casos. Fijaros, y ahora pasamos a las lesiones de la parte distal, ¿eh? En este caso lo que vamos a ver es un arrancamiento de la zona distal del tendón, donde lo que produce es un arrancamiento y un vacío y un sangrado alrededor. El tendón no se ve afectado la mayoría de las veces, pero sí que produce un arrancamiento alrededor de él. Fijaros, esto es un caso muy chulo, es un caso antiguo, ya tiene 11 años, me gusta porque eh, lo explica muy bien al final la evolución cuál es y los tiempos del return to play. Porque esto es un jugador que un año antes había hecho una rotura al final del tendón, como veis, que tiene una cicatriz, tiene una imagen hiperecoica, esto es un tejido antiguo, cicatrizal, y que en el transcurso de un partido se le sobrecarga la musculatura y cuando viene a la clínica el lunes le encontramos que tiene un edema con un sangrado, como podéis ver, pero el paciente por la mañana había entrenado y vino porque tenía unas molestias. ¿Qué quiere decir? Este tipo de lesiones tienen un return to play muy benévolo. Y muy benévolo es que durante un mes no dejó de entrenar ningún día y estuvo jugando todos los días. Eso sí, tiene una consecuencia. Lo bueno de estos casos, porque los continúan teniendo, yo creo que este caso incluso lo pondría cuando yo fui ahí a Chile, me imagino, porque son casos que antiguamente pasaba lo mismo que acaba de comentar Carlos, y es que los médicos no sacaban los derrames. Y como no sacaban los derrames, pues tenemos la evolución serigrafiada de cómo van pasando los días. A los 3 días tenemos más derrame, como podéis ver. Vamos a adelantarlo para que no se haga largo. Tenemos sangrado por aquí. Cada vez va sangrando. El jugador continúa jugando. Él dice que le permite jugar y que no tiene tanta molestia como para parar. Estamos hablando de una segunda división de aquí en España y el salirse del campo está muy penado. La gente no quiere dejar de jugar siempre. 3 días de la lesión. A 8 días continuamos viendo más derrame. Vamos a hacerlo más ligero. Fijaros a 8 días cómo está. Vamos a adelantar a 14 días. Fijaros el sangrado tan grande como es. Esto el médico no quiso sacarlo por el miedo que sabía y la otra es que no sabían en aquel entonces, encima. Son traumatólogos del fútbol que no les gustaba sacar. Con esto que un poco la reflexión de este caso, que vamos a ver los 17 días, fijaros del sangrado, 22 días con un sangrado mayor, con esto se puede jugar. Y esto es importante porque cuando sabemos que nos dicen tiene para 3 meses o con esto nos podemos jugar un playoff porque va a ser, si no es muy sintomático, nos permitirá jugar. Son lesiones que permiten jugar al jugador. Pese a que esto debería ir extrayéndose cada vez. De hecho, hay otra lesión que veremos después que lo ideal es ir sacándolo. Fijaros, 22 días, este lo paramos al mes, 27 días y 31 días. Importante ver cómo el derrame continúa estando ahí. Esto es la evolución mala, porque al final va sangrando, se va nutriendo de capilares y va habiendo un sangrado. Pero lo ideal es pararlo. Pero son lesiones que permiten jugar, las del tendón distal central. Muy bien. Vamos a ver un caso. Esto es un caso que sí que hizo caso y sí que paró. Sensación de sobrecarga, lo mismo, no suele ser pinchazo. Fijaros al final del tendón, este es un tendón ya sano, en la imagen de la izquierda. Tengo la zona donde marco la zona del edema. Yo soy un enamorado de buscar esas imágenes hiperecoicas dentro de un músculo. Eso es lo que de verdad nos diferencia del resto, por lo menos aquí en España, de fisios que no acaban de ver el edema blanco hiperecoico alrededor de una rotura. Fijaros la solución de continuidad con la zona hipoecoica. A un día de la lesión lo encontramos ya. Podemos ver en principio ese sangrado alrededor, que si no tenemos experiencia nos hace poder pensar que fuera un vaso sanguíneo, un paquete vascular. Pero bueno, viendo la imagen de edema alrededor, pues ya sospechamos de esa rotura.
Fijaros a un día de la lesión y cómo a los 5 días ya se ve mejor. Normalmente hay una curva, un repunte los 2, 3 primeros días de un sangrado. A partir del cuarto o quinto día, si el paciente se porta bien, no tiene por qué haber un sangrado mayor. A los 5 días, fijaros el sangrado como se ve un poco más, pero a los 9 días ya está reabsorbiendo. 9 días reabsorbe. Tenemos al jugador parado la primera semana, no está haciendo ejercicio. 9 días. En 9 días, yo ya, si me vienen a los 9 días, es un tipo de lesión que yo creo que no lo hubiera visto, porque son lesiones que pueden pasar desapercibidas porque el paciente no ha tenido una sensación de pinchazo ni de tirón. Y fijaros a los 15 días, ya me imaginaría que sería una pequeña vena o una pequeña arteria que fuera ahí dentro. Por eso es importante el tiempo, los días que pasa o la rapidez en que hagamos el estudio ecográfico. Siempre que me enseñaron a mi ecografía, me decían que había que esperarse 48 horas o 24, 48 horas para ver las lesiones musculares. A día de hoy no lo comparto. Hago venir al paciente cuando antes mejor. Ahora nosotros estamos en un club de fútbol, intentamos verlos incluso el mismo día, porque es muy importante poder pararlos e incluso los 2, 3 primeros días podemos verlo. Cuando le vienen los pacientes tarde ya es complicado. Fijaros que esto a los 15 días lo hubiera pasado desapercibido seguro, hubiera dicho que es una sobrecarga, hubiera jugado y se hubiera desgarrado de arriba y hubiera hecho un derrame muy grande. Por eso es muy importante el tiempo o cuando realizamos la ecografía en los pacientes. En este caso también ya tenemos un caso crónico, un caso que vino por molestias y en el cual le dijimos que se había roto y que tenía una rotura. Fíjense en la imagen hiperecoica con IA marcada. No hay un edema alrededor, es una imagen muy hiperecoica, señal que tenga una cicatriz bien marcada y bien esto. Estas cicatrices funcionan muy bien con tratamientos de electrólisis porque hay muchas terminaciones de los nervios obturadores atrapadas alrededor de ella y funciona muy bien tanto la punción seca como la neuromodulación en todo este tipo de lesiones. Ahí tienen la imagen del vídeo. Esto es del tendón del aductor largo y por debajo la cicatriz. Es importante saberse la normalidad para después poder catalogarla correctamente. Y esta es la cuarta lesión, una de las lesiones que a mí también más me gustan, y es una lesión difícil de diagnosticar si no se pilla en los primeros días. Esto es una imagen, ¿por qué? Porque la lesión acontece en la fascia aponeurótica que está pegada a los vasos. En los primeros días suele haber un derrame, como se puede ver en las imágenes. Toda esta zona de aquí es la zona de edema. La imagen blanca hiperecoica es la que delata ese edema que hay alrededor. Y lo que aprovechamos muchas veces es la sombra de refuerzo posterior que me da el vaso para poder visualizar el edema que hay por debajo. Siempre que tengamos una zona hipoecoica vamos a tener un artefacto que se llama sombra de refuerzo posterior que hace que se vea mejor. Este fue a un día de la lesión, a un día de la rotura, y fíjense cómo se ve todo el edema alrededor. El tendón está íntegro, no afecta al tendón. Son lesiones de muy buen pronóstico, en el cual el paciente no tiene por qué parar su actividad deportiva y se le permitiría jugar la primera semana partido de fútbol, generalmente porque son bastante tolerables, aunque no sea lo más ideal. ¿Cómo evolucionan este tipo de lesiones? Muy fácil. Esto es a un día de la lesión, donde veo toda la zona hiperecoica. Importante visualizar los primeros días para ver ese edema, cómo se comporta. Fijaros aquí por debajo, cómo hace la sombra de refuerzo posterior, me permite más ver el edema alrededor y hay que jugar con la sonda a colocarse encima del vaso y apartar el vaso para poder verlo. ¿Por qué digo que es importante en los primeros días? Porque como vemos a continuación, a los 3 días aún continúa viendo edema, pero a los 10 días ya casi no veo nada y solo veo algo por debajo de los vasos. Si a mí un paciente tardo, yo no sé cuánto tardan ustedes en dar cita a vuestros pacientes. Nosotros, como somos muchos, tenemos muchos huecos diarios para poder ver pacientes agudos. A mí me gusta ver el paciente agudo, el cual le puedo ecografiar los primeros días.
Si yo tardo 10 días en poder ver un paciente, este paciente pasaría desapercibido que tendría una rotura y sería un desastre, porque tendríamos que al final esto acabaría desgarrando y acabaría sangrando más. Entonces es importante, lo dicho, cuando realizamos este tipo de ecografías, los primeros días, muy importante. A los 15 días, mira, nadie diría aquí, entiendo de todos, que diría que aquí ha habido una rotura. No ha habido, se ve una pérdida del patrón fibrilar, pero es muy complicado. Tenemos un ecógrafo de muy alta gama o esto pasaría desapercibido a los 15 días. Y recuerdo, si tiro atrás las diapos, para que veáis la imagen tan clara del primer día, cómo se veía a un día de la rotura y a los 10 días y a los 15 días ya mucho más. Entonces, importante a cuándo se le realiza el estudio ecográfico en este tipo de lesiones. Son lesiones que no suelen dar pinchazo muchas veces, suelen ser sensación de sobrecarga y que el paciente le permite estar entrenando. Entonces, lo ideal es pararlo, porque si no lo paras, puede pasar esto que vemos a continuación. Otro caso donde, a ver si a alguien se le ocurre o se interpreta ya dónde está el problema. Esta es una imagen para pillar, que digo yo, para, para buscar dónde está el problema. Y bueno, vamos a poner el vídeo para que lo vean. Este es el tendón y cuando me voy dentro, esta es la evolución de no haber parado a un deportista. El derrame justo por debajo de los vasos. Entonces, si esto es un paciente que jugaba el domingo, el lunes se le hacía la extracción, paraba toda la semana, jugaba domingo, el lunes se le hacía extracción, jugaba domingo, el lunes de extracción y así 4 veces. Eso continuaba sangrando. El chico quería acabar la temporada, el mes, hasta que al final se decidió por parar del todo, porque eso no había Cristo que dejara de sangrar. Entonces, muy importante realizar, fíjense el derrame, cómo está pegado a los vasos. ¿Dónde? Fascia aponeurótica, miofascial o mioaponeurótica. Ahí estaría el derrame y en el derrame debajo, ¿dónde estaría el derrame? Por la parte. Muy importante, ¿eh? Parar estas personas. Que nos la tenemos que jugar con un deportista en un equipo de fútbol y tal. Sabemos que muchas veces permite. Hay unas lesiones que no permiten, las insercionales y las miotendinosas, y las del tendón distal y las del aductor largo sí que permiten. Vamos a ver otro caso como este. Estos son casos muy pequeños de edema, donde llama un poco la atención. Esto lo podemos dejar. Vamos a ver este. Este es un caso que vino un típico corredor que había pasado por muchos fisios, que nadie le encontraba nada. Y bueno, la conclusión de este caso, en la imagen comparativa, si aquí tenemos el tendón del aductor largo, lado sano, el que vemos de la imagen de la derecha, y lado afectado, lo que tenemos es una cicatriz. En estos casos, el tratamiento aquí invasivo, tanto de punción seca como de electrólisis, como neuromodulación, fue lo que salvó a esta persona. El problema, lo de siempre, un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento. Si no somos capaces de visualizar esa cicatriz, vamos a perdernos muchas patologías y muchas cosas, porque este tipo de lesiones faciales o que pillan alrededor de la poneurosis, en este caso al lado del recto interno, pasan desapercibidas. Y con el caso del tiempo, esos sangrados acaban cicatrizando y produciendo esos neurinomas que nos dan la patología localizada en la zona. Toda la zona de aquí dentro, tratamientos invasivos. La verdad es que dan muy buenas alegrías porque no tiene que ver con ningún problema en la zona del tendón. Muy bien, este es otro caso también de una lesión miofascial en los primeros días. Eh, el derrame, aprovechamos, fíjense cómo basculo con la sonda para poder ver el derrame que existe por debajo. En este caso teníamos una colección líquida, 11 del 9, tenemos la colección por aquí abajo, y la cuestión, muchas veces para saber si el derrame es extraíble o no, lo que realizamos es una electrólisis. Se realiza electrólisis dentro del derrame y vemos si vemos salir el gas. Si se fijan en la imagen, está saliendo el gas dentro del líquido, dentro del hematoma. Si veo que sale gas hacia arriba, es que es muy líquido. Si es así, le puedo pedir al médico que entre a sacarlo,
porque no estará cicatrizado. Porque muchos problemas de este tipo es que enviamos al paciente al médico a hacer la extracción y cuando llega el médico encontramos que ese hematoma ya está formado, ya está fibrosando y el médico no puede sacarlo. Entonces, una buena técnica como diagnóstico si es extraíble o no es realizarle una electrólisis para ver si es muy líquido y es muy acuoso y poder decirle al médico, como ven en la presentación, hacer la extracción y tener más éxito y ahorrarle incluso pues, tiempo y dinero al paciente, porque muchas veces el médico empieza a hurgar y se da cuenta que está ya formado el hematoma. Entonces, muy importante este tipo de lesiones. Esta lesión también me hace mucha gracia, cuento la manera, la cuento de manera jocosa. Yo durante esto creo que era sí, 2021, colaboré con un club de fútbol. El director deportivo el lunes me envía a un jugador. El jugador acaba el partido, es un defensa, y voy a hablar eh, de manera jocosa para que, tipo broma, es un chico alto, rubio, corpulento, de más de 1,90, central del fútbol, y me dice, no, el central ha acabado con un poco de molestias, lo ha visto el fisio, lo ha visto el médico del equipo, pero tiene molestias y me gustaría que lo vieras tú. Se desplaza 50 kilómetros, que el club está a 50 kilómetros de mi ciudad. Le hago la ecografía y si ven la imagen, pues podemos observar una lesión en la fascia poneurótica en 24 horas. Aún no ha sangrado del todo. Estamos viendo la zona blanca edematizada con el sangrado. Y le llamo por teléfono y le digo, mira, tiene una rotura. Hombre, no es posible, se acabó el partido. Digo, sí, mira, no te preocupes, estas lesiones permiten jugar y entrenar. Yo lo pararía una semana o dos y a la tercera semana que juegue, incluso la segunda semana, pero esto hay que pararlo. Pedirle una resonancia y comprobaremos esa rotura. Y bueno, se le pide la resonancia. Cuando tiene la resonancia, me llaman a casa a mediodía, yo estaba comiendo con mi mujer y me suena el teléfono. Pues ya saben ustedes, líos familiares, cuando uno está trabajando, le llaman, le coges el teléfono, la mujer deja el teléfono, estamos comiendo y digo, espérate que esto es importante, es una resonancia. Entonces, me contesta el director deportivo y me dice, mira Jordi, le han hecho resonancia y no está roto. Digo, no puede ser, está roto. Pero lo he visto yo. Dice, mira Jordi, lo ha visto el radiólogo, lo ha visto el médico del club, la resonancia y no está roto. Y yo digo, hombre, esto me extraña, no puede ser. Dice, hombre, te puedes equivocar. Digo, sí, 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 todos tenemos de hecho, pero es que lo he visto yo directamente y demás. Digo, mira, haz una cosa, envíame la resonancia y veré a ver, porque no me cuadra a mí, y la he visto yo, la rotura. Y me pasa la resonancia, y aquí vemos la resonancia. Y la resonancia, yo lo único que puedo ver es vejiga, vejiga. Ahora vamos a hablar ya de una manera más vasta. Huevos, aquí llamamos la polla, polla, vejiga, polla, huevos, vejiga, polla, vejiga, vejiga y huevos. Y le llamo por teléfono y le digo, mira, el jugador era alto y rubio y, pues hombre, tenía con los canzoncillos y no tenía un canzoncillo suelto, sino tenía los huevos bien cogidos para arriba. Digo, y no era de raza negra, porque igual de raza negra puede ser, porque la rotura la tiene en medio de la pierna, no tiene la rotura arriba del todo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Aparte de hacer la broma, el asunto es dónde se realiza la resonancia y la ecografía. Este tipo de lesiones miofasciales están en el tercio medio del muslo, no están en la parte proximal. Muy importante, cuando vayan a realizar la resonancia, que al chico se le tuvo que realizar otra resonancia, y son lesiones que si vemos la imagen aquí no se interpreta nada, pero si ampliamos la imagen encontramos esta zonita de aquí, que es donde está el edema al lado de los vasos. En este caso, aquí no hay ni vejiga ni hay nada. Es muy importante buscar ese tipo de lesiones no insercionales, sino en la parte distal de la pierna,
Entonces, pues bueno, hacemos la broma aquí para que los alumnos estén más atentos también. Esta charla se suele dar a las 4 de la tarde y, y es más complicado tenerlos, pero muy importante dónde realizamos la resonancia magnética y el localizador para hacerlo. Y si lo buscamos con ecografía, buscarlo en el tercio medio de la pierna. Es cierto que hay veces en esto, pues no hay huevos, que digo yo, ¿vale? No, no se le puede ver. Es cierto que hay lesiones que sí que pueden llegar a la parte proximal, y fíjense la zona hiperintensa en la sección STIR, como se puede ver al lado de los vasos, que son más grandes, pero son este tipo de lesiones cuando el paciente ya no se ve que acaba haciendo un derrame muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, espero que me disculpéis la broma, pero es la manera de hacerlo un poquito esto más ameno. ¿Vale? Importante eso, dónde se realiza el estudio. Muy bien, lesiones del aductor corto, lesiones normalmente difíciles de ver. Suele vemos ver un edema, pero no he tenido la suerte de constatarlas con resonancia magnética. El aductor corto, el aductor mayor, el sóleo y porción corta del bíceps son lesiones que al final muchas veces necesitamos resonancia magnética para poder corroborar todo lo que estamos viendo. ¿Mm? Muy bien. Lo mismo, el aductor corto, zonas de edema por en medio, pero muy complicadas de poder visualizarlas. Aductor mayor. El aductor mayor es un músculo que se puede lesionar. La clínica del aductor mayor suele ser una clínica de sensación de calambre, contracción súbita, no de pinchazo, muy típico en corredores, donde nota el músculo que el paciente nota cómo se le coge progresivamente, donde no hay un tirón fuerte. Y en este caso, si se fijan en la imagen, esto es una imagen donde vamos a empezar a pintarla un poco para que se vea más fácil. Esto es el nervio ciático, esto es el tendón común, esto será el rafe del semitendinoso, sí, del semitendinoso, esto es todo el vientre del semimembranoso, esto es semitendinoso todo, y si se fijan, ¿dónde está el tendón del semimembranoso? El tendón del semimembranoso viene por aquí, y es esto que hay aquí. De primeras, yo esto, nada más poner la sonda, pensaba que lo que se había roto y había hecho una lesión miotendinosa del semimembranoso. Pero si nos damos cuenta, de hecho ahora miraremos con el vídeo, a ver si lo podemos hacer. Cuando vemos el vídeo, fíjese cómo esto es el tendón del semimembranoso y la rotura está por debajo en el aductor mayor. Son lesiones que suelen pasar desapercibidas. Esta porque es el, el- el modelo que utilizo y a veces tengo un amigo que transmite muy bien y para hacer imágenes, ese ha sido el que se lo ha roto. Después de 30 kilómetros corriendo, vino sensación. ¿Y cómo inserta arriba el aductor mayor en la rama isquiopubiana posterior? ¿Cómo inserta? La rotura está en el aductor mayor, no en el tendón del semimembranoso. Por eso es muy importante bascular con la sonda para ver la imagen hiperecoica. Fíjense aquí el tendón del semimembranoso y la rotura está en el aductor mayor, insertado incluso en la rama isquiopubiana posterior. Entonces son lesiones bastante importantes o chulas para poder verlas. Lesiones del pectíneo no tengo. De hecho, si encuentran alguna con resonancia confirmada, me la pasan. Porque la pido, pero nunca la encuentro a nivel de resonancia. Me gusta constatarlas todas con resonancia. Y después, lesiones del recto interno. Lesiones del recto interno son lesiones que se pueden ver muy fácilmente. Lo único es seguir eh, seguir el modelo para seguir la parte anatómica para poder verlas correctamente y ver el derrame. Muchas veces parece como si tuviera otro vientre muscular dentro de él. ¿Eh? Fijaros, esto es el recto interno y cómo por dentro acabará saliendo todo el hematoma y todo el sangrando.
incluso hace una imagen muy parecida a la del ojo de buey que marca el semitendinoso. O sea, son lesiones, fíjense ahí dentro cómo es toda la zona, cómo se desinserta. A los 4 días, lo que hablamos, a los 3, 4 días es cuando vemos los máximos sangrados y lo único que tenemos que hacer es seguir un barrido para poder localizarlo todo. ¿Eh? Más lesiones. Muchas veces no son lesiones tan aparentes, solo se pierde la imagen del cielo estrellado, donde tengo una imagen de edema blanca y perecoica. Esto es lo que aquí en España nos cuesta un montón enseñárselo a los fisios que están empezando con la ecografía, enseñarle que los edemas se ven blancos. No hay manera de hacérselo entender porque aquí hay un grupo donde siempre explican que los hematomas y las roturas se ven hipoecoicas, pero los edemas y las roturas se ven blancas, son hiperecoicas. Entonces, cuando veo esa pérdida del patrón fibrilar, cómo empieza aquí la imagen hipoecoica y acaba convirtiéndose toda una nebulosa blanca hiperecoica, eso es una zona de edema, es un sangrado interno. Y esto suele tener siempre mal pronóstico. Aquí tenemos otra también, como tuviéramos una vientre muscular o el hematoma dentro de otro, puro y duro, y como siguiendo de la imagen del sol, como dentro del recto interno vemos esos derrames tan marcados y tan hechos. Muy importante hacer un buen barrido y darle importancia al tendón también. Bueno, aquí tenemos más de lo mismo. Y después, otra cosa a tener en cuenta son estas imágenes. Esto es una imagen de un corredor de ultradistancia, que de hecho fue corriendo un trail en Costa Rica de autosuficiencia, 250 kilómetros, vino, me dice, es que tengo un bulto arriba en la ingle, me tienes que ver, no sé qué me ha pasado. Y lo que tenemos esto es una infección linfática. Una infección linfática es un ganglio sano, entre comillas. Lo que pasa es que está recogiendo toda la infección que tenía de una herida que se había hecho en el tobillo, que tenía pus, y lo que hace es recoger. Cuando veamos este tipo de imágenes, no hay que extrañarse o no hay que asustarse porque son tamaños de ganglios normales. No, tamaños no es normal, pero la morfología es lo que sí que es normal y no hay que darle mucha importancia. Se trata de herida y suele evolucionar satisfactoriamente. Y esto es todo lo que os podría contar más o menos. Tenemos alguna cosita más que podemos abrir alguna presentación. No sé cómo vamos de tiempo. Me imagino que no sé cuánto me he pasado o si me he pasado o me he quedado corto. Habría algo para ver que serían las fracturas de estrés de la rama isquiopubiana que también daría que hablar un poco más. Pero bueno, ya me vais contando. Hombre, Hola Muchas Jordi. gracias, Jordi, ¿ah? hombre. Pero Sí. abro las preguntas si alguien quiere hacerte una pregunta. Sí, Alberto. Adelante, Alejandro por acá. dale Venga, Alejandro. Alejandro. Hola Jordi, querido. Gusto saludarte y agradecer que nos tengas tan actualizados en ecografía clínica y con evaluación, ¿ah? Se agradece. Ya te queremos tener de vuelta por acá en Chile. Perfecto, encantado. Ya sabes que os quiero mucho. Sí. Te voy a contar que, bueno, estoy en el aeropuerto de vuelta a Chile porque estuvimos en un campeonato mundial de buceo de pesca submarina acá en Florianópolis, Sao Francisco do Sul, en Brasil. Y Brasil. salimos terceros, pero Brasil, o sea, España ganó el campeonato, así que te quería felicitar. Bueno, bien, 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 bien. Todo queda en casa. Muy bien. Ahora, el aporte, te quería hacer un aporte con respecto a la aspiración del hematoma. Nosotros sí lo aspiramos, pero también estamos aplicando plasma rico en plaqueta. Llevamos ya Sí, más sí. de 30 años en esa experiencia y lo que tenemos súper claro que si bien es cierto, no apura la resolución, sí rellena el defecto. Eso lo hemos visto. Algunas veces en algunos deportistas que tienen un metabolismo mayor se anda más rápido, pero es así. ¿Eh? Y evitamos, por ejemplo, ir a esas cicatrices que cuando se producen hacemos hidrodisección, que es con dextrosa, lo hace el equipo médico, y suero glucosado a romper la cicatriz que tantos problemas da después. Sí, sí. De hecho, mira, por aportarte, no he hablado del PRP porque no.
Por no al uso, muchas veces lo hacemos. Mañana, de aquí unas horas, y yo tengo al radiólogo intervencionista. Mañana tendremos yo creo, calculo unos 20 PRPs para poner en toda la mañana hasta las 5 de la tarde. De hecho, Mira, hacemos sí, en muchas lesiones lo que sí que ahora se está haciendo en España. Yo estoy bastante puesto porque tengo buenos amigos que hacen. Nosotros el problema es que en clínica no podemos eh, no podemos trastear lo que es el kit del PRP, entonces lo hacemos mucho en rodillas, en lesiones musculares, pero ahora sí que está haciendo es separar y elegir el tipo de plasma en arreglo a las lesiones que hayan, sean más tendinosas o más fasciales, para crear más fibrosis o menos fibrosis. Y con eso se está exacto. trabajando mucho. Sí, lo hacemos también acá con más fibrina o alto índice leucocitario menor. De hecho, están sacando unos factores extraordinarios los laboratorios, pero bueno que los colegas sepan que esta es una gran alternativa Sí, antes de sí, sí, llegar sí. a las cicatrices. Sí, pero por lo menos intentar extraerlo. Si no hay posibilidades de PRP, pues vale, pero por lo menos extraerlo. Si se puede combinar, Sí, de hecho nosotros lo ofrecemos, una extracción por lo menos, y si se lo puede permitir el paciente, la extracción y el PRP. Cuando son clubes de fútbol y todo eso no hay ningún problema, pero la gente de la calle, pues dependiendo hay veces que se quiere gastar el dinero o no. De hecho, nosotros cada vez hacemos sí, más intervencionismo, barbotajes, hidrodisecciones capsulares en hombro, infiltraciones todo. facetarias, todo, todo, todo. Hoy en día vamos de la mano. Aquí y hay muchas clínicas donde vamos médicos y fisios de la mano. Se ha quedado. Ha subido al avión. Se ha Se ha quedado, subido al se avión ha ya. subió el avión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a Jorge. A mí me gustaría preguntarte una cosa, estructura y función. Tú hablaste en más de una oportunidad en que la persona, observando el sangramiento, independientemente en donde esté, excepto en la zona insercional, pero la miofacial, me causa extrañeza de que jueguen con un sangrado. Entonces, y en los tiempos, no solamente por la imagen, sino que adaptando el tiempo de reparación, regeneración. ¿Qué me podrías decir al respecto? Porque ahí me deja un poco perdido. Pues mi experiencia es que hemos tenido mucha gente al tener ya, cuando aprendimos este tipo de lesiones, les hemos puesto en marcha y al final elegimos a qué paciente se le fuerza o qué no. Y al final es el paciente el que decide continuar o no continuar. Entonces, nuestra experiencia es que todas las lesiones, tanto la del tendón distal como la miofascial, la gente que las ha tenido y no ha parado, yo solo es lo mismo, no sé si conocéis también las del recto anterior, las de la fascia posterior proximal, esa es lo mismo. Solo he tenido uno que no le permitía y con un charco de sangre permite jugar. Entonces son lesiones que la función te la permiten igual. De hecho, cada vez le damos más importancia a la función en este tipo de lesiones que al mismo derrame. ¿Por qué? Porque el jugador se siente bien o incluso dice, bueno, no puedo jugar al 100%, pero estoy al 80%. A mí el miedo que me da, me gusta intentar pararlos y hacerlos convencer esas 2 primeras semanas. Pero hay gente que por playoffs o que se está jugando algo no quieren parar. Pero es igual que lesiones del psoas, que no los paramos, en una semana están jugando y tiene un derrame ahí dentro y tiene un sangrado y continúan. Son lesiones que permiten cada vez respetamos un poco dentro de lo que cabe. Nosotros lo comentamos al club, sobre todo cuando son futbolistas, y que elijan. Pero mientras no afecte a ningún tendón gordo o grande, pienso que al final muchas veces les permite de esa manera. De hecho, ahora hemos tenido un portero de fútbol con lesiones de la fascia posterior y lo paramos porque nos empeñamos y ha estado parado 2 semanas y son lesiones donde hay un sangrado y está para extraer y demás. O sea, ahora cada vez le damos más importancia a la función más que al otro. Sí que sabemos que cuando son miotendinosos o insercionales, el paciente al final cae, sí o sí. O sea, no tenemos dudas. Pero la función, desde luego, en ciertos músculos a mí me está sorprendiendo porque cada vez hacemos más resonancia. Y viendo la resonancia,
te llevan las manos a la cabeza y dices, bueno, este tío, ¿cómo está jugando con lo que tiene ahí dentro? Con ese sangrado tan evidente. Pero bueno, mientras le permita, La otra pregunta es, sí, tal vez, no sé si estaré en lo correcto, pero si hay más daño de arteriola que de tejido muscular, también se podría ver ese tipo de reacción que permita jugar. el problema yo pienso que lo que hace es una especie de hidrodisección, se rompen los paquetes vasculares. De hecho, mira, os voy a colocar a ver si puedo salirme de la presentación esta y os pongo otra imagen muy chula que tengo por aquí. A ver si... Y así lo entenderéis. Yo creo que podréis entender un poquito también a lo que me refiero. Esta de aquí. Uy, ¿dónde estoy? Uy. Porque el problema yo muchas veces es que del sangrado que se produce ahí en medio. Alejandro me comunicó que se le fue la señal, por si acaso, ¿ah? ¿Veis la imagen? ¿La estáis viendo? Sí, ¿no? ¿Vale? Cuando se produce un cizallamiento en esa zona, muchas veces en las fascias, encontramos que el responsable es el vasito este entre el sóleo y el gemelo. Esto es el gemelo y este es el sóleo. Este es el vaso que acaba sufriendo. Pero ahora, por ejemplo, que hemos hecho disecciones, fíjense en este vasito que pasa por el medio. Muchas veces, cuando hay un sangrado, se rompe y esto es Jorge, lo que hace que tienes se que llene. poner, Jorge, tienes ¿Se que ve? poner la diapositiva. Tienes la primera diapositiva solamente. Ah, pues no sé por qué. A ver, es que no me sale. ¿Esta se ve? No. No, Ah. y no sé por qué. Y ¿Se voy a ve en dejar de... pequeño? Sí, ¿eh? No, no, pues espera. Y no sé cómo hacerlo. Vamos a dejar de compartir y ahora buscaremos. Eh, la otra pregunta que te quería hacer, Jorge, porque al evacuar el hematoma, tú necesariamente deberías comprimirlo, si no se va a reorganizar, Sí, ¿cierto? sí, sí. Ya, Sí, siempre se va con un vendaje de compresión. ya. A ver si ahora se ve. ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Esto es un gemelo y Ok. un sóleo. Y estas venitas, yo estoy un Ajá. enamorado porque haciendo retrospectivo de las extracciones del médico, nos dimos cuenta de que muchas veces el médico acababa pinchándolas. Y nosotros con la electrólisis también. Y por eso el médico extraía y al día siguiente había más, porque nos habíamos cargado esas venas. Entonces, mientras haya una función respetada, aunque haya un charco de sangre aquí dentro, de hecho hay gente que con las roturas del gemelo y sóleo continúa jugando con esos derrames. Se quedan, dependiendo la magnitud de la rotura, en el corte transversal porque encontramos muchas veces
si la rotura es muy pequeñita aquí, pero afecta a los vasos, hay un gran sangrado. Todo depende del área de deslizamiento entre el sóleo y el gemelo. Pero estas venitas que encontramos son las responsables de esos sangrados tan grandes y que la función no está tan limitada. El problema, cuando hay mucho sangrado, al final sí que nota la presión, por eso hay que quitarla. Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver estos cizallamientos o esas hidrodisecciones que produce todo el sangrado. ¿Tú te refieres a que el sangrado en ese caso es venoso, no arterial? Claro, ahí no, ahí pasa todo, venas y arterias. Ah, De hecho, cuando haces el Doppler lo ves. De hecho, nosotros cuando hace el médico la extracción, nosotros tenemos siempre ya un fisio con el médico. Y están los dos, nosotros en la clínica, y trabajan mano a mano, porque el médico es un intervencionista y nosotros le decimos qué es lo que queremos y por dónde, incluso a veces dónde tiene que entrar. Para intentar no llevarse las venas, le hemos hecho el estudio ecográfico antes y lo vamos perfilando para que cuando vaya ahí, vaya al sitio directamente y tengamos la zona limpia. Esas venitas. bonita foto de disección. Es que me gusta hacer ¿Alguna, descuartizar. alguna otra pregunta? Hay varios que son kines deportivos. No sé si estará el Chavo todavía por ahí. Tomás Figueroa, que también ve harto deportista. Bueno, Jordi, no te queremos hacer perder. Oh, Son casi, no sé a qué hora serán, pero son 5 horas más allá. Son Ya las hiciste 12 de la noche. Ahora son las 12 ya. Eh, oye, te damos las gracias por tu disposición, por la calidad nos dejaste muy bien, digamos, instruidos respecto a todo lo que son autores. Yo sé que tú tienes muchos casos, sobre todo cuando hacemos cursos, muestran muchos casos. Eso es súper interesante. Eh, y reitero tu disposición a Para hacer eso nuestro estamos. webinar en este grupo. Así que te damos miles de gracias y para que te vayas a descansar ya. No sé si alguna otra persona querrá decirle alguna cosa. gracias Jordi, como siempre. Siempre muy didáctica tu presentación, así que muchas gracias. Y para la próxima nos tiene que enseñar a hacer paella, porque hace unas paellas que sube a Bueno, Instagram, que dan un hambre. hoy he hecho una también aquí, que han venido unos representantes y hemos hecho una para ver si los convencía, para ver si compro un ecógrafo nuevo, ya directamente. No te digo más. Os enseñaré a hacer paellas y fideuá. Hoy he hecho fideuá, después os la paso, para que la pases al grupo. Si Eso, no. perfecto. Bueno, pues un Saludos, abrazo a todos y Jordi. muchas gracias. No, muchas gracias, Jordi. Un gusto haberte escuchado. Ya, de aquí el año que viene nos vemos por la Patagonia, seguro. Bienvenido. Encantado de atenderte en el laboratorio. Preguntaré bien la ruta y si no, te escribiré, envíame un WhatsApp y te diré qué ruta es, que seguro que me aconsejas. Un problema. Encantado de ir de recibirte y de atenderte acá. Sería Y después, si alguna vez tienen alguna duda o algo, Alberto, Andrés tiene mi teléfono, que os lo den sin ningún problema. A mí me gusta ver casos, intento siempre contestar a todos los casos durante el día cuando hay alguna duda o algo, o sea que para eso estamos, intentar ayudar. muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos Chao, ustedes también. cuídate. Audiencia, o la audiencia.